Buenos días. Tarde, Hello. ¿no? Miren, este es mi podcast favorito siempre porque como viene Valeria, que nadie sabe luego que te llamas Valeria, ¿no? Solo las amigas, las gentes cercanas. Exacto. Cuando llegas así a los lugares a donde vas a dar conferencias, ¿qué dices? Hola. Hola, yo soy la Margator. ¿Ves? Te digo. Sí, claro. Se llama Valeria, tiene un nombre bien bonito. Y entonces la invité a grabar porque estamos inaugurando este foro, que es puro gozada aquí. Y la Margator escribió un libro que tiene cocinándose. Un rato. ¿Verdad? No, sí. O sea, tiene cocinándose ya tiempo. Y entre que sí, que no, hicieran peras o eran manzanas, o salía o no salía, o se animaba o no se animaba. Hace 2 días vino a entregármelo y no, pues lo estoy gozando. O sea, ¿Sí? ¿Lo estás leyendo? lo estoy gozando, güey. Me siento como la almadilla que lo leo y me río. Entonces quería invitarla porque fíjate que es bien chistoso, pero la gente normalmente habla del contenido del libro, pero nunca habla del proceso para escribirlo. O sea, de lo difícil que se puede volver, lo retador, lo incómodo, lo aspiracional incluso, pero al mismo tiempo lo aterrorizante que se vuelve cuando de repente aparece el libro ya hecho y puesto en cajas y por Ya ahí no hay lo nada tienes que que hacer. empezar a repartir, güey. Entonces, bueno, para eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una idea que normalmente circula por la cabeza de la gente que escribe, que es que de alguna forma escribir sana, ¿no? Y yo lo digo por mí, porque yo siento que a través de la escritura he sanado algunas cosas, no necesariamente de manera profunda, pero he empezado el proceso de revisarme o de tener que ir a buscar lugares que ni sabía que tenían puerta y que una vez que ando adentro yo, ¿qué chingas ando haciendo aquí, no? Entonces, esa es la segunda pregunta. O sea, ¿sientes que a la hora de haber puesto fin, que bueno, sería maravilloso, ¿no? Que pusiera uno pinche fin al libro y ya, ¿no? Sí. Pero como que ese fin que todos buscamos, en donde de repente la vida se repara y las cosas se arreglan, porque ya las dijimos, si verdaderamente eso ha sido una experiencia para ti en el proceso o no. Entonces, primero nos vas a contar Okay. lo primero y luego nos vas a contar lo segundo. Lo primero, siendo el proceso, bueno, gracias por invitarme. Soy muy feliz siempre de venir a comadrear contigo, man. La verdad es que no, o sea, yo nunca me levanté y dije, ay, voy a escribir un libro. Cero. O sea, tenía mucha gente alrededor que me decía, ¿cuándo vas a escribir un libro? Y no te quedes en las columnas, ¿no? O sea, pura columna. Sí. Y yo decía, ay, sí, otro día, güey, no tengo tiempo, ¿no? El miércoles. ¿Es eso? Cero. Y luego, de pronto llega una pandemia a nuestras vidas, cosa que no nos dijeron. Sí, claro. Hablando de cosas que no nos dijeron. Claro. Y a mi papá le dio un derrame cerebral y me quedé encerrada en mi casa sin ver a nadie, porque para poder ver a mi papá había que no ver a nadie para no contagiarlo, porque no había vacunas. No. O sea, cuando piensas en eso, suena como la edad lejísimo, de las cavernas, ¿no? Pero hubo una época en donde estábamos todos pensando que nos íbamos a morir. Sí. Y mi papá, que estaba muy frágil, sí se podía morir si le daba COVID. Entonces, encerrada en mi casa, yo, mis hijos, el sponsor y mi burbuja era mi hermana y su familia y mis papás, punto. Y me empecé a volver loca, ¿no? O sea, como que yo sí soy un bicho que necesita estar ocupado o se vuelve un peligro para la humanidad, empezando por mí, pero para mis hijos, pero para todo mi entorno. O sea, yo necesito tener la cabeza ocupada porque soy inquietita. Y entonces una amiga me dijo, pues ya, güey, o sea, ahorita. Tu libro es ahorita. Ajá. No tienes nada más que hacer. Dije, ajá, sí. ¿Y dónde empiezo? ¿Y ahora de qué escribo, no? ¿De qué escribo? ¿Cómo se hace? Entonces, tenía una amiga que fue mi primera editora, en realidad, que le dije, ¿cómo se hace y cómo empiezas a escribir un libro cuando no tienes una gran historia que contar o una idea muy clara de qué quieres hacer? O eres un científico X que quieres hablar de cierta cosa que te la pela, ¿no? Sí. No era mi caso, ninguna de las anteriores. Y entonces me ayudó a hacer me dijo, escribe de ti, de lo que siempre escribes, habla de ti, ¿no? O sea, tu experiencia de vida. Y entonces me ayudó a hacer como un índice. Bueno, primero me dijo, o sea, escribe una intensidad, así vomita, porque sí es cierto, el proceso para mí de escribir es procesarme a mí. Sí. De eso se trata. Sí. Luego resulta que resuena con otras personas
y que digo cosas que mucha gente piensa y no quiere decir. Ajá. Pero yo lo hago por mí, ¿no? Entonces me dijo, escribe de ti, ¿quién eres tú? Y, o sea, ¿qué onda con estos primeros 50? Porque justo ese año iba a cumplir 50. Sí. Y entonces me fui a vomitar en mi computadora no sé cuántas páginas. Y ella de ese texto hizo un índice. Entonces me dijo, ok, aquí sacas esto, o sea, como que desglosó, ¿sabes? Sí. De todo mi texto me dijo, es que hoy escribes solo de este párrafo, o sea, extiéndete. Y así fueron, o sea, los capítulos fueron haciéndose a partir de cosas que ella extraía de ese primer texto y me decía, vomita de esto todo lo que quieras. O sea, imagínate que es como una colección de ensayos. Exacto. Eso es interesante, ¿eh? No había... Así fue. No tenía pies ni cabeza, no están hilados. Y de hecho, si lees el libro, no está hilado. Lo puedes leer, Sí. O sea, no es la intención. Sí. Claro, después te van resonando cosas de, sí es cierto, dijo aquí no sé qué, ¿no? Pero no tiene una continuidad. No es una historia, es simplemente como reflexiones alrededor de temas, circunstancias, personas, Sí, la vida. Sí, y entonces hay cosas que salen, o sea, pues tú lo sabes también, hay cosas de las que puedes escribir facilísimo. Sí. Hay cosas que no puedes escribir, o sea, tan fácil, hay cosas que no quieres escribir, o sea, ella me decía, escribe de tus papás, o sea, es muy importante que haya una parte donde escribas porque de ahí vienes, ¿no? Sí. No quería, o sea, ese fue difícil. el último cuando me dijo, ya, te queda ese, ¿no? Hubo otro que me dijo, deberías de escribir de todo el tema sexual, la vida sexual, la no sé qué, le dije, cero. Pero cero voy a escribir de mi vida sexual. Güey. O sea, ¿quién chingados le importa mi vida sexual? Y qué bueno, me aplaudo a mí misma de haber dicho eso, porque si ahorita estoy aterrorizada de que está ahí afuera, tus papás. si estuviera mi vida sexual ahí, me mato, güey. Entonces, pues así fue. O sea, como que fui siguiendo el caminito. Y después ella se salió, o sea, me dijo, bueno, yo ya hasta aquí llegué. Y un día dije, bueno, pues ¿y ahora qué hago con estas páginas, no? Eso es muy impresionante. El día que dices, bueno, lo voy a imprimir para poderlo leer en papel. Sí. Y me dieron una madre así. Sí, no mames. Y dije, híjoles, si está, o sea... ¿Llora? Tantitas intensidades going on, maná, qué cosas. Ahora sí ya voy a ir a terapia. Exacto. O sea, shit, todo eso tengo que opinar. Sí, es muy sorprendente, porque no es lo mismo escribirlo en una compu o en una cosa digital. Claro. Haber impreso todo lo que muy escribiste. impresionante. Muy impresionante. Oye, y dime una cosa, a mí me pasa, porque yo escribo relato breve, a mí me gustan los cuentos, ¿no? Y entonces me pasa que escribo los relatos y luego ya los guardo, los archivo, los meto en su carpeta correspondiente del año que tiene que ver con qué o qué curso estaba haciendo yo en ese momento, así, ¿no? No, ya no escribo, antes escribía mucha reflexión profunda o cosas de mi vida o así, ¿no? Y luego creo que siento que migré naturalmente hacia un espacio ficcional, pero que pues toda la ficción es real, ¿no? O sea, y toda la realidad es ficción, de alguna manera, ¿no? Entonces, como que empecé a escribir mis cuentos y eso, y ya, y los guardaba, y se me olvidaban. Y entonces de repente me metí a un otro taller de escritura de lo que fuera, y tenía que ir a revisar, pues como que mande usted un escrito que hoy usted ha tenido para ver si lo aceptamos, ¿no? Y los abría y decía, no, ¿cuándo escribí esto? O sea, ¿en qué estado mental? Estaba tomada. Sí, claro que sí. O sea, yo era una pinche vieja, la más peda de todos, güey, porque no puede ser que haya escrito esto. Y entonces me daba curiosidad, porque por eso te digo que yo siempre me genera como mucha inquietud desde dónde sale el palabrerío. O sea, cuando decías ahorita que te entregan un machote de palabras impresas en hojas blancas y la productora de todo ese material fuiste tú, Sí. De repente yo pienso, ¿de dónde me salieron todas estas palabras? ¿No? O sea, o todo esto está en mi cabeza todo el tiempo, o me habita en el cuerpo y de pronto acaba uno como vomitándolo y se queda como puesto en una hoja de papel. O sea, qué peligroso que ahí andan mis adentros en el afuera. O qué asombroso, ¿no? Sí, es asombroso. O sea, yo la verdad no... O sea, para mí escribir, aparte de que es un proceso, es algo que no me cuesta trabajo hacer. Sí. O sea, es una cosa absolutamente natural. ¿Ves este concepto del flow? Sí, sí. O sea, cuando yo empiezo a escribir, no estoy... O sea, se va solito, ¿sabes? Sí. Y sí es cierto que el primer sorprendido es uno mismo de decir, güey, Yo escribí yo esto. escribí esto, Ajá. ¿no?
Y al final, pues te digo, como no es ni ciencia, ni una historia, ni nada, es nada más como una compilación de qué opino de los hijos, pero con ejemplos de mi vida con mis hijos. Es correcto. ¿No? O sea, cómo llegaron a mi vida, quiénes son, qué aportan. O sea, es como hacer reflexiones. En realidad son reflexiones de vivir. Sí. Y de ser humano. Y creo que el único chiste es poderte mirar lo más honestamente que puedas. Sí. ¿Sabes? O sea, y ser genuina. O sea, no, el bullshit, si quieres escribir una cosa de ti, pues tienes primero que soltar tu bullshit personal. Correcto. Porque si no. Imagínate que yo te digo, ¿saben qué? Siempre he tenido todo bajo control. Mi vida ha sido un joy in the park. Soy una persona súper fácil con quien convivir. Exacto, ¿no? O sea, ¿podemos decir algo? El chiste es como... O sea, eso, que es la otra parte sorprendente. Sí. O sea, mirarte para bien y para mal, ¿eh? O sea, sí ver la intensidad de decir, cámara, bueno, andas sí. Pero la otra parte de decir, wow, todo lo que he hecho... O sea, y no digo que sea sorprendente, sí. Sino personalmente. O sea, pues finalmente sí me ha azotado la vida de vez en cuando, pero ahí estoy y sobrevivo y tengo la capacidad de reírme de mí misma. Y finalmente, mierdero o no, que nadie se salva, sí. No está tan mal la cosa. O sea, es aprendizaje y o sea, es otra cosa del proceso de escribir. Cuando haces este análisis y lo pones ahí, te da la posibilidad de verte con mucha más misericordia. Sí. O sea, de decir, bueno, no está tan mal. Sí. ¿No? Sí, sea, como que acaba siendo tengo áreas de oportunidad, pero exacto. Dentro de todo, no, y no eres tan dura luego contigo, porque, fíjate, eso que dices es muy importante. O sea, el texto rehumaniza. O sea, a la hora que te puedes ver impresa y eso tiene una forma emocional, porque ya no es nada más esta cosa de la conducta del cuerpo y las relaciones con la gente y la estructura del rigor o la disciplina o la vida afuera, o ya sabes, los problemas, no sé. Como que la sensación de poder verte emocionalmente puesta en un sitio y fuera de tu cáscara o de tu caparazón, que sería el cuerpo. Y como que, ay, te da hasta, yo siento, digo, ay, me da hasta ternura mi existencia, ya sabes. Sí. Y ahí creo que es donde el proyecto de escribirnos o narrarnos se vuelve bien interesante, porque el Alfonso, que viene luego a grabar más tarde, es profesor del diplomado de prácticas narrativas. Y él tiene esta idea de lo que narrarnos significa. O sea, que somos multihistorias y que somos gente que existimos como una multiplicidad de relatos, ¿no? Y que no somos solo una historia, ¿no? Por eso te digo que me parece muy interesante que hayas hecho ensayos como que se pudieron volver un compendio y que luego se compilaron de tal manera que formaron una persona, ¿no? Exacto. Pero, es eso, como que es un relatero y uno acaba saliéndose de lo que una autobiografía significa, que es cuando tú agarras una historia y la cuentas lineal y te escapas de esa idea y dices, no, pues no la voy a hacer así porque no tiene sentido. O sea, ¿qué voy a decir? Nací, crecí, me desarrollé, me enamoré, me casé, tuve hijos y me morí, güey. O sea, ese era mi argumento. Güey, ¿qué voy a escribir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo vas? Dijo, tú escribe. Y una vez que tuve eso impreso, dije, ¿y ahora qué hago con esto? Y dije, pues, que alguien me diga si sirve para algo. Claro, claro. Y entonces fui a caer en las manos de Michelle Griffin, que fue la editora oficial del libro. Que eso, o sea, todo mi respeto y admiración a los editores, porque la verdad no le quitaron, o sea, lo que le quité del texto original lo quité yo, que decía, güey, ya esto ya, está muy visto. Se repitió. O sea, sí, ya se repitió, ya hueva, X. Ella no quitó casi nada. Es más, puedo decir que no quitó nada, como que me sugería. Pero lo que hizo fantástico es que lo armó. O sea, eso es muy impresionante, que yo llegué y le dije, pues tengo estas intensidades, man. Sí. Tengo estas hojas aquí, ¿no? ¿Crees que sirven para algo? Pensando, porque yo tengo mi gremlin interior que me dice todo el tiempo, obvio no vas a poder, obvio no, obvio es una mierda, ¿no? No seas pendeja, ¿por qué quieres escribir? Exacto, pendeja. O sea, perdiste un año de tu vida. Sí, la primera sorprendida fue yo cuando me dijo, súper sí lo quiero publicar, ven conmigo y lo vamos a rearmar. O sea, lo que realmente hizo fue acomodarlo de una manera en donde tú lo puedas leer. Y creo que eso sí, o sea, yo me lo eché ya todo, o sea, cuando me llegó impreso. Y fluye padre porque
lo puso en un orden en donde te va llevando de una a otra, aunque no estén hilados, como que va haciendo sentido. Y justo, qué bonito lo dijiste, construye... Cuando alguien me dice de qué se trata su libro, lo primero que digo es, no sé, güey. Pero eso, tu camino, ¿no? Yo siento que sí, o sea, así lo leí antes de que cuando me hiciste el favor de mandármelo. Y me acuerdo que pensé, es que claro, esta es una colección de historias que es muy valiosa para ella, no, pues sí, para ti, en tu archivo personal, en tu experiencia de vida, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de releerte incluso, ¿no? Tú a ti, de revisitarte con el tiempo, ya verás, pero tomarás tu libro ahorita en serio, luego a la ligera, y luego cuando tengas más edad, que regreses a él y digas qué joven era, o sea, sí, qué linda. No, y qué padre, y qué entusiasta, y qué forma tan fresca de ver las cosas, o qué intensa, o no tanto, o sea, te va a pasar que con el tiempo vas a regresar a retomar a esa mujer joven, con una experiencia de vida todavía o apenas empezando, ¿no? En el mundo adulto, en donde ya uno se vuelve responsable de todas las decisiones que toma y las consecuencias también. Y siento que por eso todos deberíamos de aventurarnos, por más de la chingada que nos salga, nos deberíamos de aventurar a escribir, o sea, a narrarnos de alguna manera para que esa narrativa que tenemos se pudiera ver complementada con otra serie de relatos que abordaran, por ejemplo, el mismo tema. Imagínate que agarras uno de los ensayos de tu libro, ¿no? Y dices, bueno, a ver, este es el tema de mis papás, por ejemplo. Y me costó un chingo de trabajo hablar de esto. Y van a pasar 10 años. Y regresar a ese tema y completarlo, ¿ya me entiendes? Sí. No nada más que se quede hasta donde se quedó, sino que tu perspectiva y tu percepción se profundizan tanto con la edad que puedes empezar a crear toda otra periferia de historias que muchas... Hay algo que dice Alfonso que es muy interesante. Al rato le voy a preguntar, pero él dice que cuando nosotros contamos algo, estamos dejando de contar otra cosa. Y así como la cosa que te decía que dijo Gaby, ayer que fuimos a comer, que decía que su nieto le había dicho que había reprobado mejor. Sí. Bueno, es esto, ¿no? Es que cuando uno cuenta algo, deja de contar todo lo demás. Y creo que esa metáfora que hace el niño de reprobar mejor es maravillosa. Para quien no sepa de qué estamos hablando, un niñito que reprobó mejor porque en vez de 2 se sacó 3 o algo así. Entonces a su abuela le dijo, ¿cómo te fue? Le preguntó a su abuela, ¿no? Y dice, ay, no sabes, Gaby, reprobé mejor. O sea, qué increíble, ¿no? Es un optimista, sí. Pero fíjate que todos, o sea, es una manera muy emocionante de narrar algo y con una multiplicidad de historias. O sea, una historia corta sería reprobé. Otra historia corta sería otra vez reprobé, pero una historia que sea, fíjate cómo tu cabeza se abre a 400,000 narrativas, es cuando dice reprobé mejor. Uh-huh. Es extraordinariamente maravilloso lo que hizo, y lo hizo en 2 palabras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos atrevemos a relatarnos de manera múltiple? Y decir, ¿cómo puedo decir esto de tal manera que no me limite a una sola historia, tipo el güey que reprueba, ¿no? Soy más que eso, o sea, sí soy el güey que reprueba, pero también soy el güey que reprueba mejor, pero eso implica que estudió más, que sacó mejor calificación, que no pasó, pero a lo mejor tampoco era su intención, que a lo mejor sí va a pasar y a lo mejor en la siguiente ya no reprobó, tipo ya pasó poquito, ¿no? Uh-huh, exacto, cansazo. Ajá, entonces como que si tomas la trayectoria de tu escritura, que a mí eso es lo que me parecía fantástico. Yo era la que le decía a Valeria, no publiques esto. O sea, no publiques esto, por favor, porque yo veía que era como todo muy a flor de piel todavía. No estaba editado ese libro, nadie lo había leído, más que algunas amistades tuyas o sí, era gente cercana. El crudo. Sí. Y yo quería que lo acomodara. O sea, yo decía, no, es que esto la hace ver de una manera que no es ella. O sea, hay muchas cosas de esto que son cortas, que yo quería que le pusieras luz como a otra área tuya en donde siempre eres como más cagada, siempre eres muy entusiasta aunque seas una amargada, o sea, tienes muchas cosas. No soy una amargada, idiota. Bueno, por eso, o sea, sí sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí. O sea, que tienes una manera muy cagada de existir, tienes una forma de ver la vida muy particular y entre más te acercabas al canon de lo tradicional, más te alejabas de tu esencia. Y yo decía, no, es que alguien le tiene que decir que ponga lo que quiere poner, pues, o sea, que siga lo que quiere decir. Porque es esa forma de retratarte que
releyendo el libro ahora ya publicado, digo, ¿ves? Lo logró. O sea, la editora es maravillosa. Hizo que hicieras exactamente eso, ¿no? Que agarraras, escribieras y luego ve a ella cómo lo acomoda para que se parezca a ti. Esa misma serie de relatos o de ensayos, si los hubieran acomodado de otra forma, la percepción de ti en el libro hubiera sido totalmente diferente. Entonces, a mí me pareció maravilloso que el libro se parece a ti. O sea, lo abro y digo, güey, no mames, es esta vieja hablando. Y creo que eso es lo que se vuelve invaluable en el contexto de la narrativa, es que tú te parezcas a lo que escribes. O sea, que tu sensación de pertenecerle a las letras sea tan directa y tan íntima que la gente que te lee verdaderamente te está leyendo, ¿no? Se conecta, ¿no? Sí. Pues es que yo creo que si estás escribiendo de ti, tratando de no escribir como tú, que es la tratando mayoría, de ser ¿no? alguien más, pues no va a funcionar, ¿no? A mí lo único que me ha funcionado en todo este accidente es que no hay truco, o sea, que es 100% yo. Ajá. ¿Por qué nos estamos oyendo doble? Porque están haciendo pininos de pruebas de audio. Es que acuérdense que esto es una cosa que estamos sobre la marcha desarrollando. Ya estoy loca, ya estoy oyendo mi voz en off todo el tiempo. Me estoy oyendo en sueños, güey. Exacto. Qué miedo, ¿te imaginas tenernos que oír todo el día aparte? Qué horror. Hombre, Pobres no, de ustedes, no sé por qué le ponen play a esto. Al verdad, al podcast, yo también digo, ¿cómo habrá pasado esto, güey? Que la gente deja tu interés de invertir tiempo en oírnos. Voy a escribir uno, Vané, tomándolo a la idea que dices de verte en retrospectiva, uno que se llame Las cosas que no nos dijeron, pero 10 años después. Aja. Eso es buena idea. Me lo voy a apuntar. Parte 2, güey. Sí. Y lo que decías hace rato, la pregunta de cómo es eso de cuando ya pasaste todo eso y ya llegó. Qué terror. O sea... Terror. Llegó una caja, me acuerdo que era como un viernes en la noche, mis hijos no estaban, mi casa estaba solita y hay una caja así en la entrada, que se ve que uno de mis hijos, o sea, la entregaron, la aventó ahí y se largó, pero así en la entrada del pasillo, güey. Fue así como súper freak. Entonces, mi casa está oscura, abro la puerta, está ahí una caja y digo, ¿qué es esto? No veo nada. ¿Quién pidió chingaderas de Amazon? Ahora, No mames. ¿quién chingados pedí yo? Ya no me acuerdo, ¿no? Sí. Y abro la caja y dije... No, o sea, sí me acuerdo de ese momento de decir, o sea, primero una emoción así de, ¡ay, qué emoción! Ya llegó. Y a la hora que lo agarro y lo empiezo a ojear, dije, ¿qué hiciste, Valeria? O sea, ¿qué es esto? No, ya no quiero. No quiero ya saber no quiero. Dice? O sea, lo van a leer. Lo van a leer. Así como, ¿por qué nos escuchan? Alguien va a leer esto. Ya me fui a encuerar ahí. Sí. Digo, tampoco es que diga nada así de mi vida sexual y ultra revelador. Cero. Oye, que ni tenemos. Exacto. El capítulo, sexo? Vida sexual, no hay. Por eso no hay capítulo. Estúpida. No, sí me dio un ataque de... Sí. Cerré la caja y la aventé en el estudio y se quedó una semana en el estudio aventado. Ahí. Que además no podía decir nada porque Penguin te pide que el libro se distribuya, o sea, que le des chance de que llegue a toda la República y luego ya lo que empieces a hablar de él, ¿no? Entonces, como de todas maneras no había prisa, lo fui a dejar al estudio de mi casa que está, o sea, abajo, como que no paso enfrente. Y ahí se quedó. O sea, de no quiero ver, no quiero saber, no nada. Hasta que como una semana después, mi hijo de 16 me dice, ma, allá abajo hay una caja con tus libros. Y yo, ajá. Ma, ¿por qué están ahí guardados? ¿No? El orgullo así. No los vas a regalar. Exacto, ¿qué vas a hacer con ellos? Y yo, no los quiero ver. ¿Pero por? O sea, no lo podía creer. Estaba sorprendidísimo que estuviera. Dije, ¿por qué me da terror? Me dice, mamá, llevas años hablando de tu libro. Ahora ya haz algo al respecto con él. O sea, nos chingamos una pandemia contigo escribiéndolo, ¿no? No nos hiciste caso durante meses. Sí, no, o sea, pero es que es una cosa como de... Es el mismo sentimiento cada vez que te vas a lanzar a cualquier precipicio, ¿no? O sea, de... Justo, trabajas, quieres, sí, ya sabes que va a llevar, te comprometes, quieres hacer este curso. Claro, todo dices que sí porque piensas que nunca va a llegar el día. Así es. Maldita sea, sí llegan. Y el día que llega es como... Y cuando llega, como llega, sí, ¿no? Porque de repente dices, ay, cabrón, o sea, ¿y ahora qué voy a decir? Y cuando me pregunten de qué voy a hablar... Ajá. ¿De qué se trata tu libro? No sé, son mis intensidades. Ajá, sí, ajá. Y la chava de Penguin de prensa me dijo, vas a tener que trabajar un poco más tu discursito. Eso está muy raro, güey.
Y sigo sin decir, no sé, la verdad no sé, porque yo creo que es justo un proceso demasiado personal que alguien pensó que estaba cagado poner allá afuera. Y ojalá así sea, mana, porque ya estamos aquí. No, pero mira, fíjate, ahorita que dices eso, el terror que nos da normalmente cuando se exhibe uno, o sea, te expones, Sí. pero a través de la cámara o en audio o impreso o a través de alguna pintura, ¿no? Estas, las como grandes manifestaciones artísticas, yo creo que le han de haber dado terror a la persona que la fue y la puso allá afuera. No sé, me imagino, no sé, Miguel Ángel cuando fue y puso al David y dijo, ya acabé. ¿Te imaginas el pánico que ha de haber sentido que alguien dijera, está desproporcionado o es de pito chico o sea, no sé, ¿ya me entiendes? Como que siempre pienso que esas cosas, pues deben de ser aterrorizantes porque siempre tu trabajo está siendo evaluado por otro par de ojos, que alguien ¿no? pueda, sí. O sea, porque al ponerte allá afuera le estás dando permiso a la gente de opinar. No, y bueno, pues para eso lo estás poniendo tus ideas o tu sentir o tu forma de ver la vida al descubierto. Y bueno, y como en el mundo todo el mundo es súper opinionado, pues siempre va a haber alguien que salga y diga que no está de acuerdo contigo, que estás loca, ¿no? O que no sabes pintar, o que eres pésima para recitar, o que quién te dijo que podías actuar, que fíjate cómo todo eso pasa, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, yo creo que eso, además de que es súper, o sea, yo creo que en parte del proceso, hablando del proceso, cuando justo te dije, a ver, lee esto y dime qué opinas, y ahí es todavía peor, porque sí. No le pidas la opinión a Vanessa Copper si no estás lista para escuchar. Oh, no, o sea, me acuerdo que me diste una bola de argumento y claro que es aterrorizante, ¿no? Porque me dijiste una serie de cosas incluyendo, no publiques esta mierda, güey, o sea, no puedes publicar esto arréglalo, así, esto no sé qué, esto no sé cuánto, bla, bla, bla. Y yo creo que es súper importante tener gente que te diga cosas así, ¿no? O sea, que te haga como reevaluar. Y la segunda parte importante es decir, la voy a desobedecer. No, y más que nada, lo que quiero decir es tomar lo que te lo que te sirve de ahí, decir esto sí es cierto, esto también. Sí. Esto chingue su madre, voy a ignorar. Sí, voy a hacer caso omiso. A ti o a quien sea. Sí. Pero yo creo que es parte de construirte a ti. O sea, si bien exponerte y, o sea, la gente que somos creativo y que de alguna manera te muestras al mundo a través de un libro, una pintura, lo que sea. Claro, corres el riesgo de que te hagan pedazos o te digan que no o que lo que sea. Y mucho ahorita que decías eso, a mí lo que me preocupaba es que el mundo literario es muy riguroso, que es lo que te decía allá abajo, ¿no? O sea, los intelectuales de la lectura, Dios mío, pero como esto no es intelectual, estoy fuera de su rango. Pero qué emoción que hayas encontrado cómo rerutear ese libro hacia, cuando lo explicas, lo puedes explicar desde ese sitio. O sea, yo no estoy escribiendo para ganarme un premio Nobel de literatura. No mamen, esta no es mi área. Cero. Y por otro lado, yo siempre he pensado que a mí las clases de literatura que siempre te decía, ¿no? Las clases de escritura en los talleres de lo que fuera, que estuviera tomando para escribir, mis maestros eran terribles. O sea, hasta la fecha. Y voy y me vuelvo a meter con el mismo maestro, ¿no? O con el otro maestro, con la otra maestra. Pero me pasa que lo que más me ha servido es cuando destruyen el texto que hice. Sí. Pero cuando te digo lo destruyen, es que, o sea, acabo como perro regañado en un rincón diciendo nunca en mi vida voy a volver a escribir. O sea, lo odio, ya sabes. Pero fíjate qué interesante cuando de pronto regreso o sea, paso el shock que me da que me hayan dicho que no sirve para nada y agarro el texto con valor, piénsalo así. Y digo, voy a hacer el texto que debería ya haber escrito con estas recomendaciones. Y ya veré qué dejo y qué quito, o qué tomo en cuenta o qué no. Y eso es justo lo que te quería decir. O sea, corres, te expones a que te digan eso y te lo van a decir. Si vas con las personas correctas, porque de eso se trata. Sí. O sea, hay que ir con la persona correcta que te destruya. Sí. No, y sabes porque te da la oportunidad de construirte diferente. No, y te vuelven mejor en tu craft. De decir, güey, esto sí es cierto. Y esto, aunque no sea cierto, o sea, aunque sí sea cierto, lo voy a ignorar y voy a ver cómo chingados navego por ahí. Así es. ¿Sabes? O sea, como que creo que es importantísimo, más que buscar porra, como decías hace rato. Sí, la porra es peligrosísima. Buscar quién, y que sí también se siente rico, ¿no? Que te apapachen y te digan y te compartan y claro que sí. Pero qué importante tener gente que te agarre a chingadazos y te pone en tu lugar para un libro o para lo que sea. Yo me acuerdo que una vez yo pensaba que el título que le había puesto al relato era fantástico. Pero no mames, o sea, dormí feliz de pensar
que yo era genial en titular cosas, ¿no? Y llegué a la hora de la entrega y todo, y ya estábamos ahí todos sentados. Te toca que tu texto lo lea alguien más, siempre. Sí. O sea, ¡qué horror! Ajá. Es encuerarte. No, y no es tu voz, y no es tu pausa, y no es tu cadencia, y no es... Entonces ahí también se comprueba si lo hiciste bien o no, porque a lo mejor el punto está en un lugar equivocado, o la idea del párrafo no es la que tú quieres, porque lo están leyendo de otra manera. Que iba a estar chistoso. Ajá. Entonces yo, bueno, ya ok, pues ni modo, ahí va el pinche texto, ¿no? Y cuando lo empiezan a leer y leen el título, yo esperaba aplausos, no mames, la porra me quedaba corta, ¿no? Y como que, bueno, ya acabaron de leer el texto, todo muy bien. Yo estaba hiperventilando, así nomás de estarlo escuchando. Según yo era una cosa triunfal, y entonces de repente pues todo el mundo opina, porque estás en un taller de escritura y toda la gente puede opinar lo que le dé su chinga gana. Y entonces toma el micrófono la dueña del taller y me dice, pues mira, muy bien, el título me caga. Así me dijo, me caga el título. No tiene nada que ver con nada, es demasiado arrogante. O sea, habría que ponerle hasta un asterisco para que abajo pongas en un pie de página qué chingado significa esa palabra. Sí, no saben, ¿no? Y entonces yo, pues, tomo nota siempre de todo. Todo lo que me dicen, tomo notas. Lo bueno, lo malo, lo horroroso, no tanto, lo festivo. Tomo nota de todo. Se acaba y dije, ahora no me voy a poder dormir hasta que no encuentre el puto título que le tengo que poner a esta mierda, ya sabes. Me tardé 3 meses. En encontrar un título. Que lograra todo lo que me dijo. Me dio una clase de titular cosas. O sea, media hora me explicó cómo, porque el título era muy importante. Y entonces mandé mi texto con mi nuevo título. ¿Y se llamaba cómo? Ya quiero saber. Y entonces lo voy a publicar porque estoy haciendo mi compendio de relatos horroríficos. Y entonces me mandan la revisión y me dice, muy bien, ahora cambia el texto. No mames. O sea, no mames, que era lo que estaba bien. Esa es la otra parte. Esa es la otra parte terrorífica. Una vez en La Burrarisca entrevistamos a Javier Moro, que pues, es un escritor que a mí me parece fabuloso. Y le dije, y yo estaba justo en ese proceso de editar mi libro, ¿no? Que Penguin te da, no sé si 2 o 3 vueltas, te lo vuelve a dar y te vuelve a decir, órale. Arréglale aquí. Y yo, o sea, es una tortura. Ahorita con el libro impreso en mis manos, tengo uno, o sea, mi copia personal, con una pluma Bic adentro. Y de repente no tengo nada que hacer y entonces abro en un párrafo random, o sea, un capítulo y le echo así un ojito, porque, o sea, para no leerlo todo de corrido lo estoy como revisando. Y le sigo tachando cosas. Sí, es terrible. O poniendo comas. Es terrible. O viendo un pinche error de dedo que digo, no puede ser que esto lo vimos 6 personas. Así es. Y se pegó la D con la y nadie lo vio. ¿no? Ajá. ¿Cómo puede ser? O sea, sigues encontrando cosas. Y me acuerdo que le pregunté a Javier, le dije, ¿cómo le haces? O sea, porque además son novelas gigantescas y ahí sí métete en tema de investigación y de... No, o sea, de desarrollar los personajes. Cosa, ¿no? Sí. O sea, ¿no te pasa que cada vez que ves tu libro le sigues encontrando cosas? Y me dijo, la regla número 1 de un escritor es que una vez que entrega el texto final al editor, nunca vuelves a abrir tu libro. Nunca jamás. Punto. No soy esa persona. No, No sé si estoy muy enferma. Es como un pintor. ¿Has visto cómo el pintor siente que nunca se acaba nunca acaba de pintar? O sea, siempre le queda arreglar cositas. Y entonces lo acabas erosionando todo, ¿no? Pues te chingas en el cuadro, ¿no? Sí. Esto es lo mismo. O sea, hay momentos en donde necesitas dejarle a alguien más la evaluación de tu texto y que te diga, esto vale la pena publicarlo o esto definitivamente no. Pero tú ya no le puedes seguir arreglando cosas porque, ¿sabes qué? Que en la edición le mochas o le agregas y el texto empieza a deformarse. O sea, como que si le crecieran brazos, ¿ya me entiendes? O le mochas la... verruga, se queda cancerígena, ajá. O se decapita, o se queda mocho de oreja. O sea, le va perdiendo la esencia de lo que en realidad querías decir. Pero es que fíjate, eso tiene muchísimo que ver con lo que decías hace rato. O sea, yo creo que es totalmente natural que lo sigas queriendo modificar porque tú vas evolucionando. Así es. Y entonces vas viendo para atrás lo que decías hace rato, diciendo... no sé, a lo mejor esto fue demasiado y a lo mejor esto fue poco. Aquí me faltó, aquí me quedé corta y debería de haber puesto 3 renglones no me atreví, más. ¿no? Exacto. Debería de haberme atrevido a hacer lo que quería poner. O sea, yo creo que es totalmente natural y creo que sin duda la técnica de Javier Moro es la correcta, pero
no estoy segura de que la vaya yo a poder Mira, y aparte, masterizar. bueno, en el caso de cuando uno escribe acerca de uno mismo, que es transformable, como dices ahorita, ¿no? Pues ya eres diferente que hace 3 meses o que hace 2 años. Cuando es novela y es ficción, Pues sí, así es la historia ya. pues un poco como que ya que le corriges al personaje que ya es como es, ¿no? Ya ni modo que Claro. ¿qué le vas a adicionar? ¿O qué final le querías poner? ¿O qué crees que te faltó como escena magnánima por ahí a la mitad del camino? ¿O qué hubieras querido decir en boca de otro personaje? Y tienes que poder parar, porque pues la cabeza para crear puede ser infinita, ¿no? Cuando se trata de uno mismo, hay una cierta sensación de acotamiento. Porque, pues claro, hay cosas que ni de pedo vas a decir, jamás, nunca. Hay secretos que no vas a revelar. Hay temas de los que no vas a hablar. Hay áreas de tu vida que se transformaron en otra cosa totalmente diferente, pues hay que recortarle cachos. Y hay otras que son tan dolorosas que nada más de empezar a pensar en empezar a redactarlo, ya eres un mar de lágrimas. Entonces, El capítulo de mis papás. como ¿para qué te metes en ese pedo? Pero también creo que a veces tienes que meterte en esos pedos, ¿no? Acotado. Sin duda. Y sin duda también en mi proceso, en la última, ya que estaba todo, le pedí a mis, se murió mi papá Sí, y me separé. sí. Todo el libro. Tráiganmelo, lo voy a recortar. Y le dije, necesito volver a ver, porque ya no me acuerdo qué puse o qué no. O sea, todo lo de con mi papá lo tengo que poner en pasado. Y fue excruciantemente doloroso. Sí. ¿No? Esa palabra existe. Sí. Excruciating. Sí. O sea, porque además yo creo que fue la primera vez, o sea, como un ejercicio para que veas cómo escribir te hace consciente. Sí. Fue como la primera vez que capté que mi papá se había muerto. O sea, pero real, Sí. ¿sabes? O sea, pues es que ya lo ves puesto ahí, ¿no? Es que en serio sí se murió, ¿sabes? Sí. O sea, ya tengo que hablar de él en pasado. Sí. Y por supuesto que muchas cosas de mi vida con el sponsor, como que dije, ya no necesito, o sea, porque yo hablaba como de la vida en pareja continua, ¿no? Y todavía ese es el capítulo que más tachones Sí. tiene ahorita de la Sí. Pluma Vic, porque yo creo que lo chequé muy a flor de piel toda, o sea, en carne Sí. viva y no tan concentrada como debería de haber estado. Y hay cosas que tienen que estar ahí, pero en pasado, o sea, están redactadas todavía. Pero tienes que aprender a hacer la paz con eso y decir, Sí. bueno, en ese momento, cuando yo Así escribí es. eso, Así estaba. así era la situación y eso pensaba, ¿no? Pero es tremendo eso, revisar un texto cuando la vida te cambió y decir, puta, porque otra vez es como poner en práctica, o sea, esto ya se acabó y la prueba es, este párrafo se va, esto también, Sí. esta palabra aquí, ¿no? O sea, tal vez las partes donde yo hablaba como más amorosamente de él, y no porque ya no hable amorosamente de él, Sí, sino pero porque... bueno, ya eso ya ni está, no se siente así. Claro. Y Michelle en algún momento me dijo, ¿por qué no quitamos el capítulo de la vida en pareja, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama ese capítulo? La vida en ratos. Sí. Y le dije, claro que no. O sea, parte de mi vida... Y sigue siendo Tengo parte 50 de tu vida. y estuve claro, 25 años con ese señor. La Y pues mitad es de el mi vida, papá de los 26. niños y Es el todo papá de eso. mis hijos y además, pues yo no sería... a los primeros que le di un libro fue a él y justo eso le puse. Le dije, yo no sería quien soy si no hubiera compartido todos estos Sí, años no, bueno, contigo, no habría libro, punto. Ni hijos, ¿no? ni una vida. Entonces, ni- gracias por eso, porque pues tú eres parte de mi vida, ¿no? Sí. Ahora diferente. Pero sí, ese proceso de regresar a decir, shit, el cuento no salió tan bonito, güey. Que decapitaron a la princesa, güey. Mierda, ¿no? Pues sí. Y por otro lado también te abre la posibilidad, o sea, también como que en ese proceso también dije, bueno, pues habrá otras páginas que escribir, ¿no? O sea, no hay de otra. Tendrás que aprenderlo a escribir Sí. distinto. Punto. Ahorita que estabas diciendo eso, me acordé que el otro día vino Emanuel, que es nuestro maestro de cómo corregir, pararse y sentarse. Ya sabes, enderezarse, quién sabe qué tanta cosa. Me urgen clases con Emanuel. Y entonces... Pensé que Manuel el cantante. No, Emanuel es nuestra alma rescatista de la mala postura. Ok. O sea, emocional y de la otra, ¿no? Pero bueno, entonces me dice, no, es que algo estábamos hablando de los libros y de escribir y traía yo el libro que me habías regalado, entonces como que entró y me dice, ay, ese libro es nuevo y ya le conté, es Valeria mi amiga, que hizo un libro, está bien padre, se parece mucho a ella, lo hizo muy bien, ya sabes, ¿no? Y me dice, fíjate que algo empezó a contarme de cómo estamos condicionados a través de las historias a vernos, ¿no? Y estábamos hablando de un tema ahí medio filosófico. Y entonces le dije, mira, verás qué chistoso lo que me pasaba a mí. Cuando yo era chiquita y veía cosas tipo Aurora de Disney y eso, ¿no? La Bella Durmiente y así. Ahí nos chingaron la vida. Pero fíjate, Con esos cuentos. ve lo que me Justo se pasaba. habla ¿eh? de eso. Ajá.
Entonces, de repente, yo pues veía el cuento y la señorita que dormía, que en una de estas, que de cristal, y siempre estaba hermosa y todo. Y yo decía, pero ¿cómo? O sea, y cuando se hace pipí, ¿quién la limpia? Ya sabes. Y luego, pero y si le salen llagas así, ya sabes, esa gente que la tenían que voltear como hot cake y todo. Porque pues no se movía, ¿no? ¿Y quién la baña? Y nunca le cambian la ropa. O sea, ¿quién le va a lavar los dientes? Ajá. Ay, no, Vanessa, entiendo muchas cosas. Pero, ¿cómo se le están cayendo los dientes? O sea, debe de ser horrorosa en todos los sentidos. ¿Quién le corta las uñas? Ya sabes, como que mi vida empezaba a ser caótica desde el momento en el que en mi cabeza todo lo que se debería de ver de alguna manera, pues había un filtro de realidad muy intenso que me decía, no, es que eso no puede ser posible. O sea, eso no, o es magia y pues ni modo, y vete a saber cómo se explica eso. Pero no puede ser que un príncipe la haya descubierto después de estar no sé cuántos años dormida sin envejecer, pero cagada, pero miada, pero llagada, güey, pero ¿quién la mantenía? Pero hedionda, güey, pero sin dientes. ¿Quién la mantenía bella? Ajá, o sea, ¿quién se dedicaba 24 horas al día que esta vieja no se le muriera, no? O sea, ¿cómo le daban agua? Que no había suero en esa época para conectarla. Y entonces, en mi forma horrorífica, porque así lo percibía yo, ¿no? De ver la realidad. Ajá. Para mí era más fácil narrar esos cuentos, ¿no? Entonces te puedes imaginar cómo se ven mis cuentos de niña, que escribía de la princesa Aurora o de la Caperucita Roja o de la Blancanieves, güey. Y un día me encontré a María Fernanda Ampuero en un taller que hicimos ahí de las princesas de horror. Y yo pensaba que nadie se iba a inscribir a eso. Dije, no mames, o sea, María Fernanda y yo. O sea, somos las únicas enfermas mentales que podríamos querer contar historias de estas. Y de repente era un grupo de ecuatorianas muy fantástico, que todas eran escritoras. Marta Batis también, que es mexicana, vive en Toronto y es maestra de cosas de literatura en la universidad de sí. Y dije, no mames, o sea, vemos un montón de gente bien zafada, güey, que estamos todas pensando que a Aurora se le cayeron los dientes, ¿no? Y a la hora de darme cuenta cómo, como decías ahorita, o sea, cómo ese condicionamiento a escribir o a contar o a relatarnos se forza siempre a través de un cierto filtro de perfección, de orden, de fluidez. Y cuando te atreves a decir no, o sea, no, o sea, hay que recortarle, porque a la pobre de la Aurora la tenían que haber levantado alguna vez para acomodarle lo que fuera que se le estaba desbaratando. Y te atreves, siento que sales del otro lado, que regresando a esa otra pregunta inicial, o sea, ¿cómo sientes que tu vida cambia cuando de pronto ya todo ese material que se anida y se anuda en el interior se empieza a desmadejar porque le vas jalando el hilo a la hora de narrar? O sea, a la hora de escribir es como si le jalaras el hilo en la trayectoria a ver qué es lo que puede pasar si se desenreda o si por lo menos se extiende para reenredarlo, si quieres, pero que no es esta cosa que se siente tan apretada en el pecho cuando está pugnando por salir, pero nadie la deja, ¿no? Uh-huh. Y esa forma de sanar, o sea, la narrativa, que es maravillosa para eso, o sea, lo que entiendo es que como somos seres que nos podemos multihistoriar, y esa forma de multihistoriarnos nos hace sentirnos más completos, simplemente porque una historia per se no alcanza, ¿no? Una historia de Valeria no es suficiente, hay miles que tienes que contar de ti. Y conforme va pasando el tiempo... No estoy segura. Vas a ver, pero te va a pasar que una vez que te animas a lo primero, que es lo más difícil, y después te relees y dices, ay, o sea, very inaccurate, ¿te das cuenta esto que puse aquí? Esto lo debería haber puesto de esta otra manera, pero es porque tú vas en constante transformación y entonces es ese proceso de reenarrarte lo que acaba dándonos espacio para no nada más aceptarnos en nuestra multiplicidad de fallas o éxitos o circunstancias dudosas, sino porque de repente a tu vida que le faltan capítulos naturalmente, piénsalo que si tu libro, pues hay capítulos que no están, ¿no? Que por contar unos dejamos de contar otros. El del sexo. Ajá, que no tenemos. Se debería llamar ¿qué sexo? ¿Cuál sexo? Exacto. Preséntenmelo. No, pero sí, exacto. O sea, es esa... Sí. O sea, hay cosas que dejas fuera, hay cosas que revalúas, hay cosas que
eventualmente vas a decir, ¿por qué dije esto o no? Pero definitivamente sí es cierto que una vez que está allá afuera, Sí. es aterrorizante y todo, pero yo creo que ninguna persona que haya escrito un libro no piensa que ya va a escribir el segundo. O sea, es como una... Y no porque esta es la primicia, ¿vale? Sí. El segundo viene en camino. Cero. Pero lo que creo es que se vuelve más fácil cuando escribes de ti, Sí. acostumbrarte a Sí. escribir de ti, Es correcto. a procesarte de otra manera y a compartirte así. Porque lo que es, en mi caso, o sea, siempre es como, ay, güey, es conectarte Sí. con los demás. O sea, Sí. cuando ves que alguien te dice, es que me pasó igual, es que Sí. no, es que cuando leí esto entendí que tenía que hacer esto, es que, ¿sabes? O sea, eso está increíble. Y no para ir como salvadora del mundo de voy a seguir escribiendo para que la gente se encuentre y dice, cero. Para encontrarte a ti, ¿no? No, pues es que si no, ¿cuál ruta agarras? O sea, Y claro, o sea, es súper liberador eso, como decir, bueno, pues sí, este puede ser el camino. Y fue súper liberador tachar párrafos también. Así es. O sea, en ese proceso en el que estaba yo de no quiero, pero esto está pasando en Sí. mi vida y está de la chingada. Sí. Me acuerdo que me dio, así Michelle me puso todas las hojas así, me dio un plumón enorme. Y fue una cosa hasta terapéutica, Sí. ¿sabes? O sea, como decir, y yo chillaba y tachaba párrafos, pero es lo mismo, o sea, igual que me di cuenta que mi papá ya no existía, ahora sí de veras, Sí. porque ya hay que hablar en pasado. Sí. Pues era como, fue como un ejercicio físico de decir, pues esto tampoco. Pues también esto ya, se acabó. esto también ya. Ya, bye, ¿sabes? Sí, es duro. Es muy culero, o sea, escribir un libro, la verdad, nadie te dice, se oye muy Sí, romántico, duro. es cero romántico. No. Hay días que no tienes ganas y te dicen, güey, ya tienes que acabar. O sea, yo no... Hay la otra parte, si la editorial te busca a ti y te dice queremos que escribas este libro y tienes Sí. una fecha límite, no era mi caso, ¿no? Sí. Pero como que yo me ponía mis fechas de esta semana tengo que acabar el de los hijos, ¿sabes? No, porque O es que el si de no sé también qué. vives escribiendo para siempre, Exacto. ¿no? O sea, Como sí. que ya me urgía terminar con eso porque Sí. es un lastrecito que ahí llevas, ¿no? Sí. Y híjole, sí es, y hay días que no tienes ganas y hay días que duele escribir, ¿no? No, y hay días que te relees lo que escribiste y dices, no mames, ¿qué es esto? O sea, me estoy victimizando. ¿Quién chingados Sí. escribió este pinche párrafo, güey? Exacto. Qué Y hay horror. cosas que quieres escribir y no puedes escribir Así porque es. si dijeras todo lo que opinas de la gente con la que vives Sí, o no, tienes alrededor, sería pues mejor tampoco no. se puede, ¿no? Sería mejor Entonces, sí. Y hay otra parte muy, muy gozosa de aprenderte a reír de ti o de visitar momentos de tu vida que yo ni me acordaba, Sí. ¿no? Sí. Y ponerlos ahí y que te puedes leer. Y así como lees y dices, esto es very inaccurate, esta Sí. parte, hay otra que dices, qué cagado me quedó esto, Sí. güey. O sea, sí, y te regresas a ese Sí. momento de la vida y dices, Me salió idéntico. Me salió idéntico, qué cool, güey. Está muy bien, ¿no? Sí. Es gozoso. Ay, no, yo te felicito tanto. Ay, muchas gracias. De veras, porque hay poca gente que creo que logra trascender en su propia voz hacia una forma de escritura. O sea, que se siente que eres tú, ¿ya me entiendes? No ficción, ¿no? Esta es la Aurora que, o sea, que nadie la limpió nunca en 25 años, ¿no? Pero es esta otra manera tan complicada de que puedas hacer tuya la voz que usas para narrarte y que aparte sea esto que te digo, que a mí me llamó mucho la atención. O sea, son muchos ensayos puestos juntos en diferentes épocas de tu vida, de diferente manera, pero que hacen esta manera de hilar quién eres. Y eso a mí me parece una cosa emocionantísima. Ay, muchas gracias. Ay, qué bueno que viniste. Muchas gracias Bueno, por ya sabes que invitarme. siempre eres bienvenida, ¿no? Pero qué bueno que viniste hoy, Gracias. además. Gracias. Creo que una de las cosas que no nos dicen es que increíble es encontrar gente así a altas épocas de la vida, güey, y hacer Ay, nuevos sí. amigos y apoyarse unos a otros. No, y es muy emocionante. O sea, yo cuando me pusiste, oye, te llevo mi libro, yo, no, o sea, yo quiero ser la primera en preguntarte cosas antes de que todo el mundo acapare el foro y te pregunte, pero entonces, ¿de qué se trata tu libro? Bueno, ok, que lo lean. Tengo Ya que les- ya seguir te pensando dije. de qué se trata mi libro, qué tengo que decir. El Tienes que, resumen de hoy. no, tienes que hacer un quiz, güey. Imagínate O sea, que voy a decir de mí, no mames. de mí ya dije todo. Ahí dice. Léanlo. Y aquí te Lean. tres preguntas para Léanlo. si quieren que conteste algo. Se les voy a llama hacer Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas. Así se llama. Así se llama, lo pueden comprar en donde quieran y lo pueden consumir como quieran, lo pueden escuchar, lo pueden en digital, lo pueden comprar físico o lo pueden no leer también, no es obligatorio. También, todo puede ser. Así es. Pero yo creo que sí vale la pena. Vale la pena que uno se aventure aunque sea la lectura.
No, escribir, bueno, leer. Además es una cosa cero pretenciosa, fácil de leer, cagada, creo. Sí. Que te echas en 2 tardes sin ningún problema. O sea, no es un... Sí, no es una densidad. O sea, no de quise esas para nada descubrir ningún hilo negro. en busca del tiempo perdido. Ay, qué hueva, güey. O sea, 10 horas No es Milán Kundera. viendo cómo se mueven las hojas de los árboles, seguro no es mi plan. Cero. Bueno, ya regresarás a decirme cómo te fue en tu tour de presentaciones. Regresaré. ¿Cuánta gente no te dijo por tu nombre y te dijo Victoria? Victoria. Platícanos de tu libro. Platícanos de tu novela De tu libro, histórica. Las cosas son difíciles. Es que, para que entiendan, nos estábamos pitorreando con Vane que llegas al lugar, te entrevistan y la gente no te va a entrevistar. O sea, no es obligatorio leer mi libro, pero si vas a entrevistar a alguien que escribió un libro, tienes que por lo menos leer la contraportada y ver bien su nombre, ¿no? O sea, ¿cómo se llama el autor? ¿Cómo se llama el autor? ¿Y de qué se trata? Así, el parrafito de resumen que hay atrás y ya con eso. Ya con eso estás, no necesitas más esfuerzo. Es que te digo lo que decíamos, la pendejez infinita. Bueno. Sí. Oigan, les mandamos besos. Gracias por venir siempre. Es un gozo y una dicha grabar para todos los que nos escuchan. La Margator ya es muy famosa, entonces no hay que reintroducirla. Compren su libro. Es lo máximo, es tener cosas que leer que nos aligeren la carga y no siempre estar leyendo densidades. Justo se trata de eso, de aprenderse a reír también. Ay, sí, de pasarla bien y de tener tema de conversación grato y lo que sea. Y ya se las traeré de regreso para que nos diga cómo le fue. En su tour agotador. Ay, no, qué horror. Mejor hablamos de otra cosa. Adiós. Bueno, nos vemos la semana que entra. Les mando besos.